estado hablando acerca de la iglesia, hemos estado hablando acerca de los diferentes regalos que Jesús ha puesto en su iglesia, hemos hablado acerca de cómo debe verse una iglesia según Dios. Y vamos a seguir hablando acerca de esto basándonos en el libro de los Hechos. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos, o todos realmente deberíamos saber cuál es la visión de nuestra iglesia. La visión de la iglesia se puede resumir en tres frases muy sencillas, ¿verdad? Amamos la palabra, amamos la profecía y... Ok, muy bien, vamos a probar una vez más. Muy bien, ahora sí, ¿sí están conmigo aquí? Sí, vamos a probar una vez más. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Número uno, amamos la palabra, amamos la profecía y amamos al pueblo. Excelente, muy bien. Probemos una vez más porque siento que bien, nos vendría bien la práctica. Una vez más, amamos la palabra y amamos al pueblo. Excelente, muy bien. Ahora, esta visión que el Señor nos dio cuando recién comenzamos no es algo que simplemente fue algo que se nos ocurrió o que no teníamos nada que hacer, sino realmente está basada en la palabra de Dios y específicamente en el ministerio de Jesús, pero también en el ministerio de la iglesia en Hechos. Entonces quiero ir mostrando cómo lo que hacía la iglesia en Hechos es de alguna manera lo que nosotros necesitamos replicar el día de hoy. Hechos capítulo 2, verso 41 dice: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, si fuera tan amable de colocar sus manos sobre su Biblia, de cerrar sus ojos e inclinar su rostro, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti con gozo y gratitud en nuestros corazones. Gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia y de escuchar tu bendita y santa palabra. Señor, te pido que la semilla de la palabra pueda quedar implantada en nuestros corazones y que al salir de acá podamos vernos los unos a los otros y decir: ciertamente hoy nos ha hablado el Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Y todo el pueblo del Señor dice amén y amén. La iglesia en Hechos, por supuesto, es la primera iglesia que se menciona en toda la historia, ¿verdad? Es la primera iglesia a la cual nosotros tenemos registro. Son los 120 apóstoles más los discípulos y compañeros de Jesús, pero luego esta iglesia crece muy, muy rápido, ¿verdad? En el primer servicio ya tienen 3,000 personas, en el segundo servicio se añaden probablemente otras 2,000, ¿verdad? Entonces imagínense, en un par de semanas ya tienen una iglesia de 5,000 miembros. Eso es bastante increíble, ¿verdad? Pero esta iglesia tiene un patrón de conducta que nosotros también debemos imitar. Y en el pasaje que leímos se pueden ver las diferentes cosas que esta iglesia hacía o practicaba. Y lo primero que se dice ahí es de que perseveraban o se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles, y es en eso en lo que me quiero enfocar esta mañana. Perseveraban o se mantenían fieles, dice la Reina Valera contemporánea, en la enseñanza de los apóstoles. Esta palabra perseverar significa mantenerse fieles, significa persistir, insistir, también significa utilizar como un modelo de vida. Todos nosotros sabemos que la iglesia, hablando de la iglesia universal, es la representante visible de Dios acá en la tierra. La iglesia es el instrumento de la voluntad de Dios y es el cuerpo visible de Jesucristo, y por lo tanto es la voluntad de Dios que todo creyente le pertenezca
a la iglesia. Todos nosotros como hijos de Dios debemos pertenecerle a la iglesia universal. Eso lo hacemos cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, pero también necesitamos pertenecer a una iglesia local. Ambas partes son muy importantes. Hay cristianos que dicen, no, yo solo la iglesia universal, ¿verdad? Pero a mí no me gusta ninguna iglesia. Pues realmente la voluntad de Dios es de que todos le pertenezcamos tanto a la iglesia universal como a la iglesia local. Y debemos entender que la iglesia a la cual nosotros asistimos o pertenecemos es más que el club social, ¿verdad? No es el club de leones, ¿verdad? No es el club rotario, no es no es un cuchubal, ¿verdad? No es ese tipo, es realmente el cuerpo, el lugar en donde Dios me ha sembrado. Ir a la iglesia, por supuesto, es más que simplemente algo que hacemos los domingos, ¿verdad? ¿Qué hacemos los domingos? Bueno, pues vamos a la iglesia, no hay nada más que hacer, entonces, de plano, vaya que nos levantamos, aprovechando que nos levantamos temprano en milagro, entonces, vamos a la iglesia. Por supuesto, no es así, ¿verdad? Y no es solamente el lugar en donde me siento bien o cómodo, necesariamente es el lugar en donde Dios nos ha colocado, y la iglesia es el lugar en donde llevamos a cabo nuestra vida cristiana. La iglesia es el lugar en donde nosotros ejercemos nuestra salvación, pero hay ciertos parámetros que toda iglesia debe cumplir. Se lo voy a decir de otra manera, no todas las iglesias son iglesias. Simplemente porque un lugar o un edificio lleve el nombre o el título de iglesia no necesariamente significa automáticamente que lo es. Toda iglesia debe cumplir con ciertos parámetros. Hay ciertas cosas que la iglesia debe llevar a cabo, ciertas actividades que son absolutamente vitales para la vida del cristiano. Y estas actividades tienen una dimensión espiritual muy profunda. Y a veces se nos olvida, creo yo, la dimensión más profunda de lo que hacemos. Por ejemplo, la alabanza, ¿verdad? La alabanza, estamos acostumbrados a que, ¿cómo comienzan todos los servicios? Con alabanza, y específicamente con alabanza. No comenzamos con adoración, comenzamos con alabanza. Y algunas personas a veces se preguntan, ¿por qué? Y hay iglesias en donde la alabanza es simplemente el entretenimiento en lo que llegan los hermanitos, porque pues acá en Guatemala por supuesto manejamos la hora chapina, ¿verdad? ¿Qué horas es el servicio? Las 9:30, pero a veces nos atrasamos, venimos entrando a las 10, entonces, pero ven, en lo que cantan, decimos como que fuera el precalentamiento antes del partido, ¿verdad? Hay iglesias o hay cristianos que piensan que la alabanza es simplemente el preludio a la prédica, es para que los hermanos se pongan ahí contentos y que aplaudan un su rato y ya están contentos, bueno, ahora sí les vamos a dar machete con la prédica, y tampoco se trata de eso. La alabanza tiene una dimensión espiritual. La alabanza es preparar el ambiente, es entrar a la presencia de Dios, y usted y yo podemos recibir mucho en la alabanza aún antes de llegar al tiempo de la prédica. Es decir, no tenemos que esperar necesariamente hasta que el pastor pase a comenzar a predicar para que Dios nos hable. Desde un inicio Dios puede hablarnos y tratar con nosotros y respondernos y darnos victorias en diferentes áreas si nosotros entramos con la actitud correcta. Por supuesto, no es solo predicar, no es solo de, bueno, vamos a ver qué dice el pastor esta mañana, ¿verdad? A ver de qué va a predicar, sino la prédica también tiene una dimensión espiritual. Es la palabra que Dios ha preparado para usted, específicamente para usted, cada domingo. Y lo dijimos la semana pasada, cuando yo paso aquí al altar y tengo el privilegio de ministrar la palabra, no se trata de decir, ¿de qué quiero predicar yo este domingo? Se trata de lo que Dios quiere hablar a su pueblo cada domingo. La Santa Cena es otra actividad vital que se debe llevar a cabo en la iglesia. Y la Santa Cena, no va a pensar usted como yo pensaba cuando yo estaba pequeño, que qué bonita la Santa Cena, porque era cuando daban refacción en la iglesia, ¿verdad? Entonces, qué bonito, aunque sea, pero muy chiquito el panito, me era un panito así más grande hubieran dado, y con un jamoncito, una cuestión así, ¿verdad? Pero la Santa Cena también tiene una dimensión más profunda y más espiritual. Entonces, la primera de estas actividades que se menciona acá es la enseñanza. Toda iglesia debe enseñar la palabra. Y otra vez, como dije, esta palabra perseverar significa insistir o persistir o aferrarse a, y es algo que se practica y realiza continuamente y no solamente
esporádicamente. Esto significa que la iglesia debe ponerle un alto valor a la enseñanza, debe priorizar los tiempos de enseñanza y debe tener diferentes maneras y actividades para poder realizar la enseñanza de la palabra. También esto significa que en las diferentes reuniones se le debe dar prioridad a la enseñanza. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo he ido, no en esta iglesia, pero sí yo he ido a grupos de jóvenes, por ejemplo, en donde la dinámica se pone tan alegre que ya no compartimos la palabra, sino la pasamos todo el tiempo jugando pato, ¿verdad? Entonces ya estamos todos contentos y gracias a Dios por eso, pero también necesitamos la palabra, necesitamos la enseñanza. Uy, no se asusten, no están espantando, solo son los globos que se están manifestando ahí. De repente vamos a un grupo y en lugar de comenzar con la enseñanza, comenzamos con la refacción, ¿verdad? Y la refacción está tan rica y el chisme está, los testimonios están tan poderosos que ya no compartimos la palabra, ¿verdad? Ya cuando sentí, ya se nos hizo tarde, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, ahí nos miramos la próxima semana. Y entonces, si no tenemos cuidado, no le damos su lugar correcto a la enseñanza. La comunión tiene su lugar, la convivencia tiene su lugar, la alabanza tiene su lugar, pero la enseñanza también tiene su lugar. Hay veces en donde el Espíritu conduce el servicio en un lugar, en una dirección diferente y entonces el tiempo de alabanza se extiende. Pero hay una diferencia entre hacer eso y simplemente cantar porque queremos cantar. Yo he ido a iglesias, me han invitado a predicar a diferentes iglesias y a veces cuando hacen actividades especiales sucede que tenemos 2-3 horas de alabanza, ¿verdad? Y 2 o 3 grupos de alabanza que pasan y por supuesto no cantan una canción, ¿verdad? Cantan 20 canciones y después de un rato los hermanos están cansados, pues los hermanos empiezan a sentar, se empiezan a distraer, empiezan a ver sus teléfonos, los niños empiezan a molestar porque ni modo, y luego y ahora vamos a recibir la palabra. No vamos a recibir nada. Ya llevamos 3 horas de estar ahí. Lo que yo quiero es ir a dormir. No quiero escuchar una prédica otra vez de 1 hora. Entonces la iglesia debe priorizar la enseñanza. Y como cristianos nosotros también debemos preguntarnos cuánta importancia le damos a la enseñanza de la palabra en nuestras vidas. Es una pregunta que todos nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué prioridad le doy yo a la enseñanza o al aprendizaje de la palabra? Por ejemplo, que hay una pregunta, todos la hacemos en nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ser enseñados por la palabra? ¿Cuánto tiempo por semana le dedicamos a la enseñanza de la palabra? Es decir, a recibir enseñanza de la palabra. ¿Media hora? ¿1 hora? ¿1 hora cada 15 días? ¿Verdad? Si venimos a la iglesia cada 15 días, a cada 3 semanas, a cada mes, es 1 hora cada mes. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ser enseñados por la palabra? ¿Qué tanto estamos dispuestos a invertir en recibir la enseñanza de la palabra? ¿Verdad? ¿Qué tanto estamos dispuestos a invertir en nuestro tiempo e incluso en nuestros recursos? Por ejemplo, tenemos el IDESTA, ¿verdad? ¿Y qué bendición el IDESTA? Son 125 meses. Entonces mejor no. A seguir orando, hermano. El Señor que me enseñe en mi sala, ¿verdad? No, está bien. Pero a veces invertimos en otras cosas que no son tan importantes, pero no invertimos en la enseñanza de la palabra. Es una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos. Otra buena pregunta es, ¿qué tanto nos preocupamos de que nuestros hijos reciban la enseñanza de la palabra? Usted sabe que hoy día, si usted tiene hijos, mis amados hermanos, sus hijos están siendo constantemente bombardeados por todo tipo de cosas que vienen directamente del mundo. Todas las caricaturas, todos los programas de televisión de niños, todas las películas de Disney. Yo no sé si ustedes escucharon de la controversia que surgió respecto a la película de Buzz Lightyear, ¿verdad? Que todos estaban ahí con la expectativa, porque yo no sé ustedes, yo crecí con Buzz Lightyear, ¿verdad? O sea, Toy Story era como que lo máximo de mi infancia, ¿verdad? Y cada vez que sacaban una película, y luego surge la gran controversia porque tuvieron un beso, ¿verdad? Lesbiano, ¿verdad? Ahí hay una pareja de lesbianas en la película que se besan, y entonces obviamente muchos papás, pero usted no vaya a creer por favor que ese tipo de cosas son accidentales. Eso es muy intencional de parte de Disney y de parte de Pixar, intentando adoctrinar a sus hijos, intentando mostrarle esto a sus hijos y diciendo esto es normal, así es la vida, si 2 mujeres se aman y se quieren, pueden casarse, pueden besarse, pueden hacer lo que quieran y eso está bien. Eso lo podemos colocar nosotros en una película para
niños. Y entonces déjeme decirle, mi amado hermano, usted y yo necesitamos ser súper intencionales en enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, porque si no, Pixar y Disney y todas estas demás compañías le van a enseñar los principios del mundo. Y luego muchas veces nos lamentamos y decimos, ¿a qué hora se fue mi muchachito al mundo? ¿A qué hora resultó mi muchachita perdida? ¿A qué hora? ¿Por qué se me ponen rebeldes? ¿Por qué ya no quieren hacer caso? ¿Por qué andan? Pero es porque muchas veces en nuestras casas no somos intencionales en enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Estamos en una guerra y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Amén. Entonces muchos cristianos lamentablemente fracasan porque no perseveran en la enseñanza y no se mantienen firmes en aprender y practicar lo aprendido. Entonces déjenme mostrarles 3 cosas rápidamente acerca de la enseñanza. Lo primero que les quiero mostrar rápidamente es que la enseñanza me nutre, ¿sí? La enseñanza me nutre. Juan capítulo 6, verso 35, Jesús está hablando. Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La enseñanza es alimento para nuestro espíritu. Así como cuando nosotros nos sentamos a desayunar o a almorzar, estamos alimentando nuestro cuerpo, también con la palabra alimentamos nuestro espíritu. Cada vez que nosotros recibimos la palabra, cada vez que usted viene a la casa del Señor y prepara y dispone su corazón, usted está siendo nutrido y alimentado con la palabra. Y cualquier médico, cualquier nutricionista, por supuesto, le va a decir que una dieta balanceada es vital para la salud, ¿verdad? Nos dicen que tenemos que comer frutas y verduras y legumbres y también un poco de carne, aleluya, y también un poco de mucha agua, ¿verdad? Por favor, no tome un doble litro de Coca-Cola todos los días, ¿verdad? Pero la coca tiene agua, no, pero hay que tomar agua pura, ¿verdad? Una dieta balanceada es vital para la salud, y de igual manera una dieta espiritual adecuada también es vital para nuestra vida cristiana. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, hay varias cosas que nosotros necesitamos tomar en cuenta de esto. Por ejemplo, la iglesia no es el único lugar donde me puedo nutrir, pero sí debería ser uno de los lugares principales en donde nos nutrimos. Porque ¿dónde come usted usualmente? ¿Afuera o en su casa? ¿Afuera o en su casa? En la casa, ¿verdad? Gracias, en la casa, ¿verdad? A mí me gusta comer afuera, me gusta comer en restaurantes, pero por lo general uno no come todos los días en restaurantes. Por lo general uno come en su casa, y de repente hoy domingo, por ejemplo, en mi casa siempre desde la fundación del mundo ha sido ilegal, pecado, cocinar el domingo. A todos los demás días está bueno, pero el domingo, de hecho yo no recuerdo, no tengo un solo recuerdo de una vez donde se haya cocinado en mi casa el día domingo. Entonces de repente un domingo usted dice, tengo ganas de un mi pollito frito, tierno, jugoso y crujiente. Amén, dele. Entonces, tengo ganas de ir a comer una mi hamburguesa que me encante. No, entonces no sé, ¿verdad? Entonces usted va y se come su hamburguesa, su pollo frito, pero usualmente el resto del día, el resto de la semana, mejor dicho, usted come en su casa. Entonces de igual manera, cuando nosotros estamos alimentándonos, el lugar principal donde nos deberíamos alimentar es la iglesia, es nuestra casa. Y suplementar y complementar eso con diferentes enseñanzas, siempre utilizando el discernimiento para asegurarnos de lo que se enseñe es la palabra de Dios. No digo esto en contra de nadie, por supuesto, de ningún predicador, no estoy pensando en nadie en ese sentido, pero usted sí sabe que no todo el que tiene un canal de YouTube necesariamente está predicando la palabra de Dios. No todo el que sale en un canal de comunicación, ya sea virtual o digital o impreso o escrito o como sea, no necesariamente es la palabra de Dios. Entonces no juzgue una prédica en base a cuántos likes tiene, en base a cuántas reproducciones tiene en YouTube, sino juzgue la prédica en base a si predica la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces hay que comer en la casa. Lo siguiente que esto significa es que debemos tener una dieta balanceada. ¿Cuánto les gusta la carne aquí? Levanten la mano todos los carnívoros, los carnívoros, muy bien. Sí, a mí me encanta la carne y podríamos comer probablemente carne todos los días. Sería rico, pero comer solamente carne todos los días, todo el día, no es lo más saludable, ¿verdad?
¿A cuántos les gustan las verduras? A ver, mejor dicho, ¿sabe qué? Me voy a preguntar, ¿a cuántos no les gusta ¿A alguien no le gusta la verdura? Y dice, no, todos les gusta muy bien, ustedes son saludables. Miren, ¿qué nivel ustedes? Entonces, hay personas que no les gustan las verduras, de vez en cuando hay que comer verduras. Hay cosas que nosotros nos gusta comer, pero debemos comer variado para tener una buena nutrición. De igual manera, hay temas que tal vez nos gusten más que otros, que según nosotros nos llenan más. Entonces hay personas que lo único que quieren es hablar del apocalipsis, ¿verdad? Ellos lo que quieren es saber cuándo va a ser la gran tribulación y cómo de qué lado se peina la bestia y todo este tipo de cuestión, y eso tiene su lugar, pero también hay que hablar acerca del crecimiento espiritual, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que les interesan los temas financieros, ellos quieren temas de emprendimiento, de prosperidad, pero cuando decimos hoy vamos a hablar acerca del fruto del espíritu, entonces, pero igual hay que alimentarnos de eso, porque eso también nutre, eso también nos va alimentando espiritualmente. Entonces, si a usted le gusta escuchar prédicas, le animo a que lo haga, pero no escuche prédicas solamente acerca de un tema. Escuche de diferentes temas, porque otra vez es una dieta espiritual balanceada. No solo dulce y tampoco solo espinaca. Yo soy dulcero a morir, ustedes lo saben, a mí me encanta lo dulce, pero también hay que comer espinaca de vez en cuando. Entonces hay personas, hay cristianos que solo quieren dulce, o sea, solo quieren cuchicuchi espiritual, solo quieren cariñito espiritual, solo quieren que le hagan piojito y que le digan, hermanito, usted es victorioso, usted es bonito, usted es lindo, usted es chulo, todo lo puede en Cristo que lo fortalece y todo. Y entonces, pero a veces también necesitamos que la palabra nos confronte y que nos diga, vas mal, enderezate. También necesitamos eso, ¿no? Pero también hay pastores que solo palo dan cada prédica, y tampoco uno no solo palo. Cuchi y palo, no, pero una dieta espiritual balanceada, ¿verdad? Entonces necesitamos todas las cosas. Alimentarse correctamente es vital para la salud física, y alimentarse espiritualmente es vital para la salud espiritual. Si pasamos mucho tiempo sin alimentarnos físicamente o hacerlo de manera inadecuada, tendremos todo tipo de problemas de salud. Estaremos más débiles, menos energía, menos fuerza, nuestro sistema inmune se debilita. Si no comemos bien, somos más susceptibles a cualquier tipo de enfermedad. Si no comemos bien, de repente, o si comemos demasiado, no guardamos nuestros tiempos de comida, de repente nuestra condición física no va a ser la adecuada, y entonces cuando nos pasa algo, cuando tenemos alguna prueba en la vida, ya no aguantamos, ¿verdad? No hemos estado comiendo muy bien, o hemos estado de repente comiendo unos par de libras de chicharrones de más, y de repente una de esas nos sale corriendo un chucho. Después de un par de días, ¿sabes qué? Mejor mordeme, o sea, porque ya no aguantamos vamos a correr, porque no aguantamos, no resistimos, no estamos en buenas condiciones físicas. De igual manera, lamentablemente, hay muchos cristianos que se desploman ante las pruebas. El enemigo toca sus vidas y se desploman, se derriban por completo, se derrumban por completo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Muchas veces es porque no tenemos una dieta espiritual balanceada y correcta. No hemos perseverado en la enseñanza, entonces no tenemos un fundamento. Así como el chucho nos corre, el diablo nos ataca, y le decimos al diablo, entonces ¿sabes qué? Mejor para, porque no tenemos la fuerza espiritual para resistir. Entonces eso es número uno. Número dos, la enseñanza también trae dirección y corrección. La enseñanza trae dirección y corrección. Salmo 119, verso 35 dice: encamíname hacia tus mandamientos, porque en ellos me deleito. Encamíname hacia tus mandamientos, porque en ellos me deleito. Dios quiere hablarnos, mi amado hermano, cada vez que nosotros estamos acá. Dios prepara un alimento espiritual específico para cada uno de nosotros a través de la enseñanza, pero la enseñanza lleva la idea de aprender, ¿verdad? O sea, si a mí me están enseñando, significa entonces que yo estoy aprendiendo, y aprender significa algo que yo no sabía, que ahora sé, o de repente algo que yo estaba haciendo de manera equivocada, que yo podría hacer de una mejor manera. ¿Qué significa esto? Significa que habrán veces en donde la enseñanza me confronta, habrán veces en donde la enseñanza me toca un nervio o me redarguye de algo. De repente me dicen algo y yo sí, tienes razón, pero no lo quiero admitir. Sí, de repente no estoy muy bien en esa área, pero
Y entonces ahí es donde nosotros debemos tener un corazón suave y humilde para recibir la corrección. Dios nunca condena, Dios no expone, pero Dios sí corrige. El libro de Proverbios capítulo 3 dice: hijo mío, no desdeñes la corrección del Señor y no te sientas mal cuando te reprenda. Y aquí está la cuestión. La forma en que nosotros manejamos la corrección es uno de los mayores marcadores de la madurez. Una de las mejores maneras de saber si yo soy maduro espiritualmente es cómo reacciono cuando Dios me corrige. Cuando Dios me llama la atención a través de su palabra, a través de una enseñanza, a través del pastor, a través del líder, la forma en que yo reacciono me dice a mí mucho acerca de qué tan maduro soy. Si yo puedo llevar eso con madurez, yo puedo decir: muy bien, yo acepto eso, perdone, disculpe, vamos a hacer los cambios respectivos, excelente. Pero hay personas que se ofenden, que se sienten, que dicen: no, entonces así ya no me gusta. Y entonces significa que probablemente no somos tan maduros como pensamos. Y lamentablemente hay cristianos que nunca han logrado salir de diferentes situaciones. Vuelven a tropezar una y otra vez, como dijo el himno, con la misma piedra. Y no salen de sus deudas, no salen de sus problemas financieros, no salen de sus problemas familiares, no salen de un vicio, de una adicción, no salen de una situación que no le agrada a Dios y nunca logran salir. Y es, ¿por qué no logran salir? Muchas veces es porque no estamos dispuestos a recibir la enseñanza y corrección del Señor. Es porque no estamos dispuestos a admitir que estamos cometiendo un error y que necesitamos ayuda. Otras veces sabemos que estamos mal, pero mejor nos alejamos de la corrección. Mejor buscamos a alguien o algo que no nos diga nada, que mejor nos deje vivir así como que no nos diga nada, que nos deje vivir como nosotros querramos, pero que no nos confronte. Pero tenemos que entender que cuando Dios confronta, lo hace en amor y por amor, y lo hace porque quiere que crezcamos. Pero nosotros también debemos asumir la responsabilidad por nuestras decisiones y nuestras acciones. Y también necesitamos entender que tenemos una parte en las situaciones que enfrentamos. A veces nosotros queremos echarle la culpa a otras personas o a otras cosas y no admitir que a veces nosotros también necesitamos cambiar. Es fácil echarle la culpa por todo al diablo. Es muy interesante porque hay muchos cristianos que por todo le echan la culpa. El pobre diablo no tiene la culpa de la mayoría de las cosas, pero los cristianos le echan la culpa: el diablo asqueroso me está atacando. Entonces yo recuerdo hace muchos años, yo estaba empezando a estudiar formalmente teología, ¿verdad? La palabra del Señor y todo, y como parte de los requisitos nos pedían que organizáramos una campaña evangelística, ¿verdad? Por parte de los estudiantes. Entonces íbamos a diferentes ciudades y presentábamos obras y dramas y toda la cuestión. Habían diferentes personajes, no les voy a decir cuál era mi personaje, no, yo era el diablo. Entonces no sé por qué, no sé qué me vieron ahí, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Entonces ni me tuvieron que poner maquillaje. No, pero bueno, entonces y entonces me recuerdo que pues nos daban una fecha, ¿verdad? Y tal día tienen que hacer ustedes su campaña y toda la cuestión. Y entonces yo me recuerdo que como el día anterior o 2 días antes de tener que hacer la campaña, no teníamos nada preparado. Los hermanos encargados de la campaña, la verdad es de que era una sola desorganización y no habían bocinas, ni cables, ni suministros, no sabíamos, no estaba ni alquilado el bus, no, o sea, esta vez era un patas arriba. Y entonces me topé con una hermana que era la que estaba organizando algunas partes de la campaña y ella me dijo: hermano, yo estoy emocionada, de verdad, hermana. ¿Y por qué? Es que mire cómo el diablo nos está atacando con falta de organización, toda la campaña va a estar gloriosa. Bueno, realmente no era el diablo que nos estaba atacando, nosotros mismos nos estábamos trabando canilla, porque no estábamos organizados. Pero es muy fácil echarle la culpa al diablo y decir: el diablo asqueroso me está atacando. Si mi esposo cambiara, todo sería diferente. Perfecto. Pero también tal vez yo debo cambiar algunas cosas, ¿verdad? Si mi jefe me tratara mejor, excelente. Pero también yo podría cambiar mi actitud. Si la vida me tratara de una manera más amable, excelente. Pero yo también puedo cambiar mi actitud. Entonces no todo siempre va a ser culpa de lo que está a mi alrededor o de mis circunstancias, sino que la enseñanza también nos da dirección y nos corrige. Y lo último es que la enseñanza debe ponerse en práctica. Santiago capítulo 1, verso 22 al verso 24 dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es muy interesante porque el pasaje en el libro de Hechos que leímos al inicio
habla de que los apóstoles perseveraban en la enseñanza, pero déjeme decirle algo, este pasaje no está describiendo solamente los servicios en la iglesia, está describiendo la vida diaria y común de este grupo de creyentes. O sea, este pasaje no solo nos está diciendo, les voy a explicar cómo eran los cultos en el libro de Hechos, sino nos está diciendo, así vivían estos cristianos. Todos los días ellos perseveraban en la enseñanza y en la comunión y en todo lo demás. Y esta es una de las razones por las cuales tuvieron el impacto que tuvieron en su sociedad. Estas personas transformaron e impactaron la vida de las personas que estaban a su alrededor. Y esto significa, por lo tanto, que no solo oraban y ayunaban y vivían en comunidad el domingo, sino que ese era su estilo de vida. Y creo yo, mis amados hermanos, que en el momento en el que estamos viviendo, el tiempo en el que estamos viviendo, ese es nuestro reto realmente como iglesia y como cristianos acá en Guatemala. Gracias a Dios por el porcentaje altísimo de personas que se identifican como cristianos evangélicos, pero es mi opinión, si lo quiere decir así. Yo creo que desde hace un buen tiempo hemos dejado de hacer un impacto realmente en nuestra sociedad. Es tiempo que volvamos a tomar y ocupar nuestro lugar que nos pertenece como cristianos y como iglesia. Y si ellos fueron capaces de transformar una sociedad absolutamente pagana, nosotros también somos capaces de hacerlo. Pero es momento que nosotros comencemos a entender cuál es nuestro reto. Y es que vivir como cristianos no es vivir acá en la iglesia, es allá afuera. Gracias a Dios por lo que aquí se hace, por lo que aquí se dice. Gracias a Dios por la forma en que nosotros hacemos las cosas acá, pero también necesitamos hacerlo allá afuera. ¿Y cómo lo hago? Debo poner en práctica la palabra que yo recibo. Debo poner en práctica la enseñanza que yo recibo. Si no, no sirve para mucho en ese sentido. No me es útil si yo no la pongo en práctica. Mire, yo me puse a pensar, preparando este tema esta mañana, me puse a pensar, yo gracias a Dios toda mi vida he crecido en la iglesia. Desde pequeño yo recuerdo que a mí siempre me daban la opción, me decían o te vas a la escuela dominical o te quedas escuchando la prédica de tu papá. Y entonces yo me quedaba escuchando la prédica de mi papá todos los días, todos los domingos, toda la vida yendo a iglesia y yendo a servicio tras servicio tras servicio tras servicio. Y yo diría que muchos de nosotros, tal vez no toda la vida, pero llevamos muchos años de ser cristianos, ¿verdad? Llevamos bastante tiempo. Póngase a pensar, ¿cuántas prédicas considera usted que usted ha escuchado? ¡Wow! ¿Cuántos mensajes, cuántos sermones, cuántos seminarios, cuántos congresos, cuántas conferencias, cuántos podcasts, o sea, todo tipo de recursos? Gracias a Dios. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuánto de eso pongo en práctica? ¿Cuánto de eso aplico y modelo en mi vida diaria y práctica allá afuera? Eso es realmente el reto. Eso es a lo que nosotros estamos siendo llamados. La iglesia en Jerusalén jamás habría tenido el impacto que tuvo si solo se reunían los días domingos. Si eso era todo lo que hacían, si ellos solo se reunían una vez a la semana, bueno hermanos, y luego nos miramos el otro domingo, si es todo lo que hacían, seguramente no hubieran tenido el impacto que tuvieron. Tuvieron el impacto que tuvieron por la forma de vivir y de comportarse. Eso fue lo que transformó su comunidad. Y que el Señor nos ayude a nosotros también. Amén. A transformar nuestra comunidad. A eso hemos sido llamados. Amén. Cierre sus ojos por favor un momentito y meditemos en la palabra que hemos escuchado esta mañana. Yo sé que tal vez es algo muy sencillo, es algo muy práctico, seguramente todos lo hemos escuchado antes, pero creo que es la dirección en la que el Señor nos está llevando. Y creo que es algo en lo cual vale la pena meditar un poquito y pedirle al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo a mí a través de este mensaje? ¿Qué me estás hablando a mí? ¿Cómo podemos nosotros impactar nuestra sociedad? ¿Cómo nosotros podemos impactar las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo ha sido nuestra reacción ante la enseñanza? ¿Qué tipo de tierra tiene nuestro corazón? ¿Es tierra fértil? Tal vez tenemos espinos o pedregales que necesitamos ir removiendo.